Estoy dando la bienvenida a todo el mundo. Veo que tenemos mucha gente de México y Colombia. Así que, bueno, nosotros aquí ya, gracias a Dios, saliendo de la situación, parece ser con el tema COVID, en nuestros países hermanos, que sé que la situación por amigos y, por supuesto, las noticias todavía están en pico. Así que, bueno, todo lo mejor, mucho ánimo y mucha fuerza. Simplemente daros el buen mensaje que aquí ya estamos saliendo, así que todo pasa y saldremos todos más fuertes. El webinar es para hablar sobre la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, como bien sabéis. Hemos decidido hacer un webinar dado que la multitud de preguntas que tenemos, que yo creo que dada la situación mundial ha aumentado el interés pues se ve que la preocupación sobre la situación económica, sobre la falta del acceso a la seguridad social, y también creo que las políticas restrictivas que desafortunadamente están tomando todos los gobiernos, el primero liderado por Trump y después España y Portugal siguiendo con otros países que están, Canadá también, por ejemplo, que están poniendo políticas restrictivas migratorias, que creo que es un error, pero bueno, que cada país tiene su propio criterio. Entiendo que esto también ha incrementado considerablemente el interés. También creo que en México ha habido un cierto miedo político al nuevo gobierno, así que en México también hemos visto bastante interés aumentado en los últimos meses. Y bueno, así que aprovechar un espacio único en el que todos podáis hacernos vuestras preguntas y la sesión informativa. Sin embargo, no os preocupéis si no habéis podido asistir, os tenéis que ir, y también para como recordatorio, al final del webinar enviaremos un email a todos los asistentes con nuestra presentación sobre el tema para que tengáis todo por escrito. Os facilitaremos nuestros contactos personales, el mío y el de la directora del departamento, así como el general del despacho, para que nos podáis contactar con cualquier cosa. Tengo una presentación que voy a usar porque creo que al final siempre las presentaciones ayudan más y después ya la quitamos para las preguntas. Entiendo que ya la veis porque he compartido la pantalla. En el caso de que no la veáis, por favor me lo hacéis saber. Entonces, bueno, esto por supuesto es la portada, la nacionalidad por origen sefardí. El índice, hablamos un poco de la firma, somos una firma internacional, todos nuestros abogados han estado en las mejores universidades, en alguna de las mejores universidades del mundo y son todos internacionales, todo el mundo ha vivido o estudiado fuera. Tenemos oficinas en Lisboa, en Madrid y oficinas de representación en México, en Caracas y bueno, Miami, que la acabamos de abrir, así que no está ahí. Y todos nuestros abogados son bilingües y además hablamos portugués, francés, italiano y bueno, y no está ahí, pero también tenemos a una persona que habla hebreo, aunque este webinar es en español, así que entiendo que la mayoría de las personas pues será su idioma de preferencia. Bueno, esta soy yo, un poco mi currículum, no paro ahí porque si no me vais a tachar de egocéntrica. Después ya paso y empiezo a hablar de la ley, del decreto ley 30/2015, que es el que nos atañe. No me voy a poner a hablar de toda la ley y lo que dice esto es literalmente el texto introductorio de la ley. Básicamente es una ley que lo que intenta hacer es reparar el daño histórico de la expulsión de los judíos en España y en Portugal. Una pregunta que siempre tenemos muy a menudo, sefardí quiere decir de sefarad. Sefarad es España y Portugal, ¿vale? Entonces, da igual si resulta que tu ancestro judío era de Navarra, también puedes aplicar a la ley portuguesa, ¿vale? Porque al final sefardí se refiere a todo el territorio de la península ibérica y no solo a Portugal o España. Esto es básicamente el texto introductorio de la ley que te explica la razón de la ley, de los movimientos de los judíos, para que sepáis un poco también para saber por dónde ir. Los judíos cuando los expulsaron, bueno, primero los expulsaron de España y 2 años después los expulsaron de Portugal, así que la mayoría de los españoles se fueron a Portugal porque el rey Manuel, que era el rey de la época, les dio la bienvenida y quiso que viniesen, después ya los expulsó. Muchos se fueron a África y de ahí África, Marruecos, Melilla, etcétera, y después se fueron a países como Líbano, como Siria, de Medio Oriente. Pero otro gran grupo se fueron por Francia, Londres, Ámsterdam y después se fueron a Curazao y las colonias
y Venezuela y Colombia. Por eso muchos de los judíos venezolanos son de Curazao, los abuelos de Enríquez, de Lima, Capriles, todos estos, digamos, apellidos que vienen de Curazao son judíos y están enterrados todos en el cementerio de Curazao, los ancestros, por supuesto, y lo mismo con Colombia, ¿vale? Entonces, el hecho de que no vengas directamente de España no quiere decir absolutamente nada, porque hubo muchísimo, o sea, poneros a pensar que salieron de 1492, desde 1492 a 2020 se pueden haber movido muchísimo las corrientes migratorias. ¿Ves? Aquí te habla sobre los Países Bajos, Reino Unido, en Turquía también hubo mucho asentamiento judío, Brasil, después ya se fueron a las colonias, pero también hubo una primera tanda que se fue a las colonias cuando la primera, en 1492, o sea, fueron por África, después fueron para Francia, pero hubo unos que fueron directamente a México y a Ecuador también. En México, por ejemplo, los casos más famosos son de Monterrey, que son los Carvajal, los Montemayor, los Garza, todos ellos salieron directamente de España en 1492. Es más, Carvajal era el gran prestamista acreedor de la corona católica y por eso dicen que lo mandaron a matar y lo acusaron. Bueno, no, era judío, que por eso la Inquisición lo mató para que no tuvieran que pagar las deudas. Os cuento un poco de historia también para hacerlo un poco más ameno, porque eso es muy interesante. Y, por ejemplo, otra cosa bastante interesante es que Cristóbal Colón, aunque no haya prueba certera, es muy probable que haya sido judío. El 80% de todas las personas que viajaron con él era judío, fue financiado mayoritariamente por familias judías, así que se cree que era judío, aunque no tenemos las pruebas certeras como para poder probar ese vínculo, pero sí que es bastante reconocido ese hecho. Bueno, después la disposición de la ley habla directamente de apellidos, ¿no? Y son bastante interesantes para que los veáis, que son apellidos bastante comunes, como puede ser Abrantes, Aguilar, Enríquez, bueno, que ya lo hemos hablado, Lara, Marqués, Rosa, Sarmiento, Silva, Teixeira, Granjo, estos son Dourado, Costa, bueno, Costa es muy popular, Coutinho, eso ya es más en Brasil, Castro, Brito es bastante popular en Venezuela. También te habla de estos apellidos, Almeida, Bravo, también Carvajal, bueno, como veis, Carvajal es eminentemente sefardí, como puede ser un Arias, Pimentel, muchos amigos de Venezuela tienen este apellido, Pimentel y Pinto también, Torres hay mucho en Colombia, y hay un sinfín de apellidos. Dicho eso, el hecho de tener un apellido no es suficiente para aplicar a la ley, es un muy buen indicio, pero no es suficiente, ¿vale? Hay que probar la conexión con un judío conocido. Entonces, ahora pasamos al proceso, que esto os va a interesar más. Lo primero, el proceso, si eres judío practicante es mucho más fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay que probar la conexión con un ascendiente, simplemente hay que probar que eres judío practicante según las costumbres sefardíes. Pero vamos a hablar de los judíos conversos, los anusim, que se llaman, o criptojudíos, es decir, que tenéis algún ascendiente judío que se convirtió. Lo primero es estudiar a ver si hay origen sefardí y nosotros no repercutimos ningún coste al cliente por esto. Simplemente nos enviáis vuestro árbol genealógico, como mínimo 3 generaciones, por favor, porque sobre todo por vuestro interés también, porque en cuanto más generaciones, más información, más probabilidades hay, porque por más sitios podemos indagar. Entonces, lo que sí, mínimo 3 generaciones con 2 apellidos y los sitios donde se haya nacido, ¿no? Donde la persona del árbol se haya nacido. Si tenéis más, mucho mejor, y con eso siempre podemos trabajar más a gusto e incrementar, por supuesto, las probabilidades de determinar ese origen sefardí. Es muy probable que todos tengamos origen sefardí. De hecho, Goy es un apellido sefardí que en hebreo quiere decir no judío, por ejemplo, o quiere decir nación. El problema no es ser descendiente de judío. Después de 15 generaciones, estoy segura que sobre todo las colonias que tenían a la gente que venía de España, algún judío hay. El problema y lo difícil, o digamos el valor añadido, es poder probar esa conexión con esa persona judía practicante. Entonces, lo primero es que nos mandáis el árbol. Con ese árbol nosotros lo estudiamos y decimos, oye, mira, hay origen sefardí. Si no hay origen sefardí, os damos las gracias por vuestro tiempo y interés
y bueno, y esperemos poder ayudaros en algún otro asunto o en alguna otra ley que venga. El segundo paso sería, una vez que haya origen sefardí, deciros, a ver, espera, perdona, creo que se ha parado la pantalla, así que voy a volver a compartir la pantalla, perdona. El segundo paso sería la aplicación al certificado. Una vez os hayamos determinado que hay origen sefardí, os decimos, mira, queréis continuar, los costes son X del historiador sobre todo para poder buscar esos documentos probatorios, como hemos dicho, y armar el expediente para aplicar. Una vez se aplique, que normalmente si sois criptojudíos, bueno, normalmente no, si sois criptojudíos sería a la Comunidad de Lisboa, entre el estudio sefardí, entre que conseguís también vosotros los documentos, porque vuestra acta de nacimiento y todo eso lo tenéis que conseguir de vuestro lado, ponle que un mes, o sea, un mes máximo. Bueno, también depende de vuestro lado, pero nosotros en una semana o 2 semanas os decimos si vemos origen sefardí o no. Gracias a Dios hemos construido una red de contactos de los historiadores, por lo menos tenemos historiadores o varios historiadores en por lo menos 50 países, y los países que más trabajamos, que pueden ser Colombia, Venezuela, Ecuador y México, tenemos incluso historiadores especializados en zonas, ¿no? de México, por ejemplo, Nuevo León, Guadalajara, DF. Una vez tengamos todo ese expediente, aplicamos. Nosotros, si no lo vemos claro, no os vamos a decir que sí, no seguimos adelante, preferimos no perder el caso, porque al final después es peor y no podríamos cobrar todo el proceso. Entonces, sí que nosotros en eso sí que damos la certeza de que si empezamos bajo nuestra interpretación, o es una línea ya aprobada o es un expediente muy sólido. Se aplica a la Comunidad de Lisboa, que pues estamos hablando de 4, 5 o 6 meses. Es verdad que Lisboa está tardando. Esperamos que han puesto una nueva sistema de aplicación, yo creo que porque estaban recibiendo muchas quejas, que se puede ahora aplicar online a través de una aplicación online, o sea que antes había que hacerlo todo por correo electrónico. Así que eso va a facilitar mucho, creo yo, la organización y acelerar los procesos. Pero por ahora de 4 o 6 meses para tener el certificado. Una vez tengamos el certificado, ahora sí ya llamamos al cliente y le decimos, oye, mira, necesitáis empezar a recopilar los documentos que no podemos hacer a nuestro lado, que son los documentos personales, que son los antecedentes penales y el acta de nacimiento y que estén apostilladas, ¿vale? Aquí es un poco más severo que España. El acta de nacimiento tiene 6 meses de validez y los antecedentes penales tienen 3 meses de validez. Así que, no empecéis a recolectar esos documentos hasta que tengáis el certificado de Lisboa, porque si no, es muy probable que se nos caduquen. Una vez tengamos todos los documentos que se necesitan, que son pocos, ya aplicamos al Ministerio. Aquí ya entramos ya en el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia en Portugal nos dan un código con el que chequeamos, y que os lo damos a vosotros, que chequeamos los pasos. Son 7 pasos y como que te va saltando de un paso a otro, algo parecido como a esto, de puntitos que van saltando de uno a otro y te va diciendo dónde se encuentra el proceso, que lo encuentro mucho más tranquilizador que el proceso español, en el que no te dicen nada hasta el final. Entonces, por lo menos, aunque sea psicológico, pues entras y te quedas más tranquilo de que ha movido de paso, ¿no? Te da una sensación de progreso. El Ministerio tarda de 8 a 30 meses, en verdad está tardando 14 por ahora, nuestro mejor caso ha sido 8 meses. Hay una vía express que si se prueban las necesidades excepcionales de necesidad del pasaporte, como una emergencia de salud o algo así, sí que hemos podido conseguir el pasaporte en 3 o 4 meses, pero esto es una excepción, hay que aplicar, hay que argumentarlo y hay que soportarlo, y si nos lo aprueban, pues es el caso. Si no, estamos hablando de 8 en best case scenario y 30, bueno, 30 la verdad nunca lo he visto, pero siempre me gusta exagerar por las dudas y no crear falsas expectativas. Pero pongamos que la media estamos hablando de 14, 16 meses máximo. Y bueno, y lo muy bueno de Portugal, que es además mucho mejor que España en el sentido del proceso, es que una vez tú estás aprobado, estás aprobado. No hace falta que vayas a jurar bandera, no, porque tú en España, una vez te aprueban, tienes el derecho a ser español, pero todavía no eres español, tienes que ejercer ese derecho. En Portugal, sin embargo, una vez estás aprobado, te reinscriben en el registro civil de Portugal y como portugués y emiten el acta de nacimiento
emiten el acta de nacimiento registrado en el registro civil portugués. Con eso ya tú eres portugués. Puedes recoger el pasaporte en un mes o en 5 años. Por supuesto, recomendamos recogerlo en cuanto antes posible. Ya sería, digamos, el fin y finalización del proceso, en el cual hay que tomar en cuenta que hay que ir al consulado con el acta de nacimiento y, bueno, primero te dan el DNI, lo que es el equivalente al DNI, la carta de ciudadano y después ya te dan el pasaporte. ¿Cuáles son los beneficios de un pasaporte europeo? Bueno, primero que te dará derecho a vivir en toda la Unión Europea, tanto a ti como a tus familiares, vivir, trabajar o estudiar en toda la Unión Europea. Bueno, libertad de movimiento en los 26 países Schengen. Esto ha incrementado hace poco, ya no es viajar a 115 países sin visa, es viajar a 185 países sin visa. Además, algo que les interesa mucho a los latinoamericanos con las restricciones que ha puesto Trump, el pasaporte portugués no necesita visa, tiene el ESTA, que es el waiver, entonces eso facilita mucho. Por ejemplo, a nuestros clientes venezolanos, pues esto les ha ayudado mucho porque han dado la orden de rechazar cualquier tipo de visa a venezolano, entonces ha restringido muchísimo y creado muchas dificultades a buenos amigos y clientes. Acceso a prestaciones de la Seguridad Social portuguesa y es el 11º pasaporte más valioso del mundo. En verdad está ahora en el 5º, no el 11º, porque eso lo han sacado hace poco de nuevo de las listas, así que ha incluso ascendido en valor. ¿Cómo se prueba el origen sefardí? Hay varias formas: la documentación personal, árbol genealógico, evidencia testimonial, evidencia de experto. Bueno, y lenguaje ladino. En verdad, si eres anusim, si eres criptojudío, no eres judío practicante, lo que necesitamos es el árbol y nosotros realizamos el informe, ¿ok? Si tú sabes que tu abuelo era judío porque era conocido y sabemos dónde recopilar las pruebas, como puede ser el cementerio de Curazao o está en algún cementerio judío, pues entonces no hace falta el historiador porque es bastante cercano y la misma persona tiene la prueba. Sin embargo, esto no suele ser lo común, suele ser que la persona no tiene, cuando son 3 generaciones es muy fácil, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de 14, 15 generaciones, pues es prácticamente posible que esa persona tenga las pruebas. Hay que ir al Archivo Nacional, hay que buscar en pruebas inquisitorias, etc. Que ahí es donde el valor añadido de nuestra red de contactos geneálogos expertos en cada zona, porque no es solo las pruebas locales, son las pruebas de la familia de esa persona y por todos los territorios donde ha pasado. Por ejemplo, hay una línea en Ecuador bastante conocida que es que viene de Venezuela. Entonces, hay que probar también esa, y hay una de Colombia que viene de Venezuela. Entonces, no es solo la parte colombiana, también es la parte colombiana, venezolana y la española. Si eres judío practicante, por supuesto es mucho más fácil, solo se necesita el certificado de un rabino ortodoxo que certifique que eres judío y un árbol genealógico que nos lleve a un país de reconocido historia judía, como puede ser Siria, Egipto, Líbano, Marruecos. El proceso es considerablemente menos tedioso, pero porque la persona sigue conservando la práctica judía, ¿no? La documentación general requerida, esto es cuando aplicamos al ministerio lo que habíamos comentado antes. Los documentos que se necesitan es, bueno, la certificación de la comunidad judía, que nos encargamos nosotros, la copia completa del pasaporte notarizado y apostillado, la declaración de residencia, esto antes era así, pero ahora con una declaración de residencia, básicamente una declaración en la que el cliente dice que ha vivido en X países, porque hay que pensar que de cada país que se ha vivido se necesita un certificado de antecedentes penales, el certificado del acta de nacimiento apostillada, los antecedentes penales que los he comentado ya antes, y la indicación de las circunstancias que establecen la conexión con la comunidad portuguesa de origen sefardí. Esto se entiende que es el certificado de la comunidad judía y ya está suplido con eso. El certificado, el acta de nacimiento y los antecedentes penales se tienen que traducir al portugués, que nosotros nos podemos encargar perfectamente si queréis, o si tenéis un traductor, lo único que sea traductor oficial. Y voy a contestar a las preguntas frecuentes y después ya paso a la sesión de preguntas. La primera, lo mejor de este proceso, además por supuesto está de pasaporte portugués y europeo,
es que no hay que ir en persona a firmar en esta época tan complicada con los viajes y los movimientos. Esto se puede hacer, todo este proceso se puede hacer por poderes. Nosotros con nuestras personas en Portugal nos hacéis poderes a nuestros abogados allí y ellos presentan todo en vuestro nombre. No hay que residir en Portugal y no hay que hablar portugués. Es más, no hay que hacer ningún tipo de examen ni de idioma ni de conocimientos culturales, que en España sí que era necesario. No se puede presentar una solicitud global. Las solicitudes son individuales. Es verdad que si un familiar tuyo tiene el certificado de origen sefardí, pues entonces tu certificado pues va a salir mucho más fácil porque es mucho más fácil, mucho más rápido porque es más fácil. Pero cada proceso es individual. Los menores de edad no pueden aplicar a esto, pero lo bueno es que los menores de edad, una vez el padre sea portugués, pueda hacer al hijo portugués. También lo adicional y excepcional es que Portugal permite que si el cónyuge es portugués, uno se puede hacer portugués, es decir, si tu esposo o esposa es portugués, tú te puedes convertir en portugués sin necesidad de residir en Portugal. Esto, por ejemplo, en España es diferente, hay que residir en España un año. Esto es muy positivo y es bastante único Portugal y esperemos que no lo cambien porque es una gran ventaja. Y Portugal no requiere bajo ningún concepto que se renuncie a ninguna otra ciudadanía o para ningún otro pasaporte. De hecho, la misma ley especifica que al ser una nacionalidad de origen, una nacionalidad con una reparación histórica, pues no se tenga que renunciar a ninguna otra nacionalidad. Aquí tenemos nuestros datos de contactos. De todas formas, os pasaremos en nuestro email para todos los asistentes nuestros contactos y bueno, que sepáis que hemos tramitado ya más de casi 2000 nacionalidades, así que nos avala una reconocida experiencia y sobre todo yo creo que nuestro gran valor añadido es el conocimiento del proceso y lo que funciona y lo que no funciona. Ok, a ver, entonces ya he quitado la pantalla, voy a proceder a comentar de las preguntas, que veo que hay muchas. A ver. Bueno, Gabriel nos pregunta, buenos días, ¿sirve de algo para aplicar a la nacionalidad sefardí hacer una inversión? Ahí espera, ¿no? O sea, hacer una inversión. Segunda pregunta, ¿existe visa por ser inversionista y cuáles serían los montos? Vale. A ver, Gabriel, no, en la nacionalidad portuguesa no es irrelevante las inversiones que tengas en Portugal. ¿Ok? En España sí que importaba, en Portugal no. O sea, igual que España cribó, digamos, desde un punto de vista más bien económico o vinculación con España, Portugal ha cribado en la parte de origen sefardí porque son más estrictos con el origen sefardí. Lo que sí existe es la visa inversionista, lo que se llama comúnmente como la Golden Visa, tanto en Portugal como en España. En España son en inmuebles 500.000 euros o 1 millón en una sociedad española, ya sea cotizada o no cotizada. Y en Portugal es 250.000 o 350.000 en un inmueble y 1 millón en participaciones también. El problema de los inmuebles de Portugal con la política que estoy diciendo de políticas restrictivas que están aplicando los gobiernos, han cambiado la Golden Visa, la visa inversión, que solo podrá ser para inmuebles que no sean de Lisboa o Oporto. O sea, el inmueble tiene que estar fuera de Lisboa o Oporto. Esto básicamente, Portugal, que no es un país como puede ser Estados Unidos, que tiene muchas ciudades industriales o con más población, básicamente ha matado la ley. Sin matar la ley, ha matado la ley, porque ¿quién va a invertir 350.000 dólares en un inmueble en un pueblecito de Portugal? Bueno, puede ser, pero no lo veo. Si no, pues España también, que tiene 500.000 euros, y lo puedes hacer en Madrid o en Barcelona sin ningún tipo de problema. Así que la visa de inversionista sí que existe, pero no afecta de ninguna forma el proceso sefardí. ¿Ok? Esteban nos pregunta, la propuesta de la ley reformatoria que requeriría residencia para aplicar en 2022, ¿cómo está eso? Bueno, Esteban, esto justamente, que lo tendría que haber dicho, buen punto, gracias, me lo has recordado, tanto es así que están aplicando restrictivas en Portugal, políticas restrictivas migratorias en Portugal, que hace como un mes el Partido Socialista propuso una enmienda de ley que para además de tener origen sefardí tenías que residir 2 años en Portugal. O sea, otra vez, como la Golden Visa, estaban eliminando la ley de facto sin eliminarla para políticamente quedar bien, pero estaban haciéndola tan restrictivo que al final nadie iba a aplicar. Esto al final, gracias a Dios, no prosperó.
no se aprobó en el Parlamento y no prosperó. En el caso de que se hubiera aprobado, se hubiera sido aprobado, hubiera entrado en vigor en 2022. ¿Qué quiere decir eso? Que van a intentarlo otra vez. Entonces, que si realmente queréis este pasaporte, lo van a restringir por siguiendo todo, o sea, no hay que ser ningún genio para ver por dónde están yendo, en qué camino están tomando. Sí que os recomendaría y aconsejaría muy fuertemente que las personas nos manden los árboles ya para poder iniciar el proceso ya. Si en el caso que pongan la enmienda de ley, empezaría a entrar en vigor en 2022, tendríamos que aplicar al ministerio antes de eso. Entonces, si queremos tener tiempo y hacer las cosas bien, sobre todo si vamos a ir por Lisboa, que nos tardan 4 o 6 meses en aprobar el certificado, el árbol nos lo tenéis que enviar ya. Así que, y aunque todavía no esté aprobado y aunque se haya denegado, si tenéis interés, por favor hacerlo. Recordad que España también lo eliminaron, así que nos podemos quedar sin la alternativa, que al final es una alternativa súper barata, porque la visa inversionista, que no te da la nacionalidad, que tienes que residir, que tienes que pagar impuestos en España, te cuesta muchísimo más, te cuesta por lo menos 5 veces más. En solo impuestos. La inversión entiendo que la uno lo recupera, ¿no? Gloria, gracias por la información. ¿Es complicado aplicar para el proceso del esposo o el esposo? ¿Cuánto tarda aproximadamente el trámite? Bueno, no, el proceso para el esposo o esposa es bastante fácil, es simplemente un mero trámite de burocracia de cumplir los requisitos, y el proceso más que todo tarda cuánto nos tardáis en enviar la documentación, y después para que el esposo o esposa les hagan una nacionalidad, ponle 1 o 2 años adicionales. Así que siempre recomendamos, y que los dos quieren, que apliquen los dos al sefardí para que no usted tenga que esperar 2 años y después otros 2 años. Estamos hablando que en total son 4 años, y adicionalmente hay que pensar que quizás cambie la ley. O sea, al final el obtener la nacionalidad por esposo o esposa sin necesidad de residir y sin necesidad de que pase tiempo y sin necesidad de hablar el idioma es único, y lo van a cambiar. Italia, por ejemplo, en septiembre, antes en Italia, si tú eras esposo de italiano, tenías que vivir 2 años en Italia o estar casado 3 años, ¿vale? Para obtener la nacionalidad. Y ya pusieron hace poco la prueba de idioma, otra vez restringieron la ley completamente. Entonces, digamos que por ahora os comento la ley a fecha de hoy, pero es probable que las cosas cambien a políticas más restrictivas. Paula nos dice buenos días, así que buenos días, Paula. Carolina, buenos días, mil gracias. ¿Se puede hacer un solo proceso, por ejemplo, para mí y mis 2 hermanos? Carolina, es lo que te había comentado antes, no hay agrupaciones familiares. El hecho de que a ti nos aprueben, a tus hermanos nos van a aprobar mucho más rápido, pero cada aplicación es individual. Entiende que la nacionalidad es individual, no es grupal. Entonces, tú puede que quieras ser portuguesa, pero puede que tu hermano no. Entonces, las aplicaciones son completamente individuales. Además, por ejemplo, por supuesto que no, pero puede que tu hermano tenga un antecedente penal y tú no. Entonces, tú te tienes derecho a la nacionalidad, pero él no. Entonces, las aplicaciones son individuales. Sin embargo, y sin perjuicio de que, por supuesto, la aplicación será mucho más fácil si uno ya está aprobado. Samuel, ¿cuáles son los costos en cada paso del proceso? Bueno, si quieres, Samuel, como cada persona es un mundo, y aparte que no es algo que me guste comentar de costes en una videoconferencia, no me parece muy elegante, pero es un proceso completamente asequible para todo el mundo, y la verdad es que yo considero que es bastante asequible, sobre todo para considerando lo que se está dando, que, como vuelvo a mencionar, si lo comparas con una visa inversionista, pues los costes son ridículos. María Fernanda Farto me dice: hola Lucía, ¿tú crees que si ya se tiene el certificado sefardí salga más rápido conseguir el pasaporte portugués que el español? No, María, porque una cosa es el certificado portugués y el otro es el español. El español no te sirve en Portugal, o sea, necesitamos hacer el proceso otra vez y aplicar otra vez. Así que consideraría que no, consideraría que si ya lo tenemos todo por tu lado en España, pues va a salir antes en España. Al final en Portugal son 2 años. Dicho eso, también podemos aplicar los dos. Yo tengo muchos clientes que han aplicado a los 2 procesos simplemente por el tiempo que está tardando España y el backlog que tienen, que están tardando más de 2 años, que esperemos que ahora mejore un poco, pero realmente están tardando muchísimo. Mauricio, hola desde Costa Rica.
¿Cuánto tiempo tarda el historiador en dar su opinión profesional si el caso es apto para presentarte a la Asociación de Comunidades Judías? Nada, 1 semana, 2 semanas. En la mayoría de los casos. Hay casos que no son líneas tan conocidas, así que puede que nos tarde más, pero vamos, 3, 4 semanas máximo, y la media en 1 o 2 semanas os tenemos una respuesta. Brigitte, buenas tardes. 1. ¿Se debe obtener antecedentes penales en cada país con el que ha vivido? Sí. ¿Cuánto toma en promedio obtener los antecedentes? Todo país que ha residido por encima de 18 años. ¿Cuánto toma en promedio obtener los antecedentes penales en Estados Unidos? Los FBI Records, 3 semanas, algo así. Recuerda que tienes que apostillarlo en Washington porque es FBI, que es a nivel nacional. Dicho eso, te recomiendo que busques un gestor que te saca, porque al final, entre que vas a las huellas, etcétera, etcétera, gastas un tiempo innecesario y un gestor no te va a cobrar mucho y te los sacas de encima. Nosotros trabajamos con varios, dependiendo del estado, te podemos referir o simplemente buscando en internet vas a tener a 1000. 2. ¿Se puede dar la nacionalidad portuguesa a los padres una vez obtenida? No, no se puede. A los hijos menores sí, pero a los padres no. A los hijos menores y a los cónyuges. A los padres lo que puedes hacer si te vienes a mudar a Europa es agruparlos por agrupación familiar. Franco Torres. Franco, me pone solo genealógico y no sé. Ah, vale, porque me lo has puesto antes, vale, ok. ¿Por dónde puedo hacerles llegar mi árbol genealógico? Franco, nos puedes enviar un correo a abogados@goigentile.com y te lo resolvemos. De todas formas, vuelvo a repetir que al final del webinar os enviaremos un correo con nuestros contactos, con nuestra presentación y con todos nuestros teléfonos también de WhatsApp, porque sé que hay muchos que preferís hablarnos por WhatsApp, para que los tengáis a mano y nos podáis contactar y enviar cualquier información, o si queréis enviarnos los árboles, pues adelante. Esteban, si se llega a aprobar el cambio de la ley propuesta por el Partido Socialista Portugués, ¿qué pasa con personas que no llegaron a tener 18 años para enero de 2022 y se prevé que su padre o madre no tendrían la nacionalidad mientras ellos sean menores? ¿Quedan en espacio de limbo? ¿Qué pasaría con ellos? Bueno, si tú ya eres portugués, a tu hijo menor puedes hacerlo portugués. Si él tiene más de 18 años y tú eres ya portugués y él no ha podido aprender sefardí, desafortunadamente no va a poder optar a la nacionalidad por esa vía. Ya te digo que es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar y se quedarían fuera. Santiago. Buenas tardes. ¿Dónde puedo encontrar todos los papeles que requiero para poder aplicar y dónde puedo encontrar los apellidos? Santiago, a ver, por ahora papeles no necesitas ninguno. Nos tienes que hacer tu árbol, que tienes que intentar hacerlo con tus conocimientos y preguntando a tus padres y metiéndote a muy útil Ancestry, Family Search, para ver si hay algo ahí, pero básicamente sobre todo preguntar a tus padres y buscar a ver dónde vinieron, donde los apellidos, solo nos tienes que enviar tu árbol con apellidos y fechas aproximadas de nacimiento y lugares de nacimiento. En cuanto más información, mejor. Después los papeles los te ayudaremos nosotros a encontrarlo. Daniel, ¿mi padre me puede dar nacionalidad después? ¿Cuánto tardaría? Sí, Daniel, tu padre te puede dar la nacionalidad mientras seas menor de edad. Una vez que seas mayor de edad ya no puedes. Él tiene que darte, tú tienes que aplicar de forma independiente. Es parecido a lo que estaba explicando la otra persona, que si cumples 18 después de que la ley ya haya acabado, no puedes aplicar. Mauricio, ¿hay alguna plataforma de ayuda para armar árbol genealógico? Mauricio, nosotros tenemos un modelo, una plantilla que ayuda mucho, que te la podemos enviar. De hecho, vamos a enviarla, creo que, mira, se me acaba de ocurrir, de enviar el modelo de árbol para que ya lo tengáis los que queráis y que es mucho más fácil tener un modelo y sigáis eso. De todas formas, Family Search y Ancestry también son cosas que ayudan mucho. Family Search y Ancestry son unas páginas web que te ayudan con tus árboles. Vanessa, gracias, buenas tardes. ¿Queréis saber si un rabino me da una certificación? ¿Sería suficiente? Vanessa, si eres judía practicante, es suficiente con tu árbol. Pero si no eres judía practicante, no. O sea, el rabino tiene que certificar que eres judía practicante y que te conoce, por supuesto. Carolina, se requiere el árbol hecho por genealogista certificado, ¿verdad? No, el árbol lo haces tú, nos lo mandas a nosotros y después nosotros ya lidiamos con nuestros geneálogos que también sabemos
que ya son geneálogos que Lisboa conoce, que ha aprobado con reconocido prestigio, ¿vale? Y sobre todo que tienen experiencia en el tema, porque tú puedes ser un historiador estupendo y fabuloso, pero si no sabes lo que requiere Portugal y cómo lo requiere y cómo presentarlo, porque no es lo mismo, por ejemplo, que España, te lo van a rechazar, simplemente por una cuestión de formato y presentación. Daniel, ¿hay formas de pago, facilidades de pago? Bueno, como he comentado antes, cada persona es un mundo y hay que tomar sus circunstancias personales en cuenta, cómo de fácil es el proceso, cuántos familiares quiere incluir y llegar a una solución en la que, por supuesto, el cliente esté feliz y satisfecho, que eso es nuestro primer objetivo, ¿no? Y, pues, bueno, el primer objetivo es conseguir el pasaporte porque el cliente queda satisfecho. Beatriz. Hola, soy Beatriz. ¿Me indicas formas de pago, por favor? Bueno, lo que estaba comentando Daniel, aparte que nosotros primero no cobramos nada por determinar si origen sefardí y no cobramos todo de inicio. A medida que vayamos escalando en el proceso y consiguiendo los hitos necesarios, vamos pidiendo desembolsos, sobre todo también para poder afrontar los costes de la comunidad y los historiadores y etcétera. Carolina, ¿qué implica en temas de impuestos tener la nacionalidad? Es decir, no. La única nacionalidad, bueno, hay otra en África, la única nacionalidad del mundo que te requiere pagar impuestos en base a tu nacionalidad es Estados Unidos. No hay ningún otro país en el mundo, quitando el de África, que se requiera esto. Portugal, como todos los otros países del mundo, solo te hace pagar impuestos si eres residente fiscal en Portugal o si tienes ingresos en Portugal. Es decir, si te has comprado una casa en Portugal, si te paga una empresa portuguesa, etc. Pero por tener la mera nacionalidad no tienes por qué pagar impuestos allí. Igual que si no eres portugués, pero vives en Portugal o tienes ingresos en Portugal, también tendrás que pagar. O sea, la nacionalidad no tiene ningún tipo de impacto en cuestiones impositivas. José, por favor escribe por acá el nombre de la app que ayuda con el árbol. Os lo enviamos en el correo también para que lo tengáis. Pero son webs, es Ancestry, Ancestry, y Family Search, como búsqueda de familia. Family, S-E-A-R-C-H, pues os lo enviamos. De todas formas, yo prefiero, y me es más cómodo, si os soy sincera, que me hagáis el árbol en mi formato, ¿vale? Porque es que ya estamos acostumbrados, los historiadores ya están acostumbrados y nos es mucho más fácil cargarlo al programa y tener eso en contacto con los historiadores para que ellos lo vean, ¿vale? Entonces, el cruce de base de datos con nuestras bases de datos nos es mucho más fácil hacerla si está en nuestro programa, pero de todas formas os lo envío, ¿vale? María Fernanda, que aparte la conozco bien y es buena clienta. Tengo primos que están interesados. ¿Puede servirles la base de mi árbol? Sí, claro, para aplicar por Portugal para el certificado. Te mandaría el árbol de cada uno por la familia para poder cotizarles. Sí, María, de hecho tu línea ya está aprobada en Portugal y hemos aplicado ya a otras personas de tu misma línea en Portugal. O sea que tus primos, si simplemente me los conectas contigo, o sea, si me dices si es bueno, tiene que ser por la vía que ahora no me acuerdo si es paterna o materna, que nos aprobaron en España, si es la misma vía, que o sea, digamos que las ramas sefardí va por ahí, María, sí que no va a haber problema con Portugal. Simplemente, si quieres, escríbeme un correo a mi correo personal que lo tienes, o a mi WhatsApp, y dime por qué va, y mándame el árbol, y hablo yo con María del Carmen también, para que nos ayude a armar ese árbol, ¿ok? Brigitte, muchas gracias por la respuesta. Disculpa, una pregunta adicional. ¿Los antecedentes penales en Estados Unidos se obtienen si he vivido más de 18 años allá o si viví siendo mayor de 18? Desafortunadamente, eso es la única cosa bastante tediosa de la ley portuguesa, es que supuestamente tienes que pedir los antecedentes penales de todos los países que has residido por encima de 18 años. Si son países como Egipto o cosas así, o Siria, podemos hacer una excepción haciendo un escrito al ministerio. Si quieres, Brigitte, confirma, pero si es Estados Unidos, no, y pídelo, y aparte es súper fácil, lo puedes pedir en el consulado. De todas formas, si quieres, escríbeme también y dime en qué países has residido que te preocupa y podemos ver cómo facilitamos el proceso. A ver, Orlando, obligaciones fiscales, políticas, patrióticas, etcétera, de hacernos portugueses, ninguna. Esto ya lo comentaba antes, Portugal no hay mili, Portugal no... bueno, puedes votar si quieres, pero no, eso ya si quieres. Y fiscales tampoco ninguna, si no vives allí sí, y si tienes...
ingresos en Portugal. Francisco, una vez confirmado la ascendencia sefardí con los historiadores, ¿qué tanta certeza hay que se obtenga dicha nacionalidad? Pues bastante. Y cuando tengas el certificado sefardí, si ya tenemos el certificado sefardí de Lisboa o de Oporto, mientras no haya un problema con los antecedentes penales, es muy, no digo que nunca, porque un abogado, el abogado que os diga 100% seguro, no lo contratéis, pero sería muy remoto la posibilidad de que os lo rechazasen, porque es que ya es un mero trámite ya burocrático de si estás cumpliendo con los requisitos. Una vez obtenido, digamos, ese certificado sefardí. Orlando, me acabas de escribir mucho, Orlando. A ver, esto es largo. Orlando, si el interesado cuenta con antecedentes penales y fue condenado, pero no detenido. A ver, espera. No, si la carta de antecedentes penales no hay nada, estás limpio. O sea, de hecho, los antecedentes penales son 5 o 4 años que se renuevan dependiendo del país, digamos, el Statute of Limitations. Así que si no dicen, si la carta de antecedentes tiene que decir que no hay antecedentes, punto. Si eso dice la carta, ya está. Otra cosa es si tenéis, que no creo que sea el caso, o sea, pensar que esto tanto España, Portugal o cualquier país del mundo os pide vuestros antecedentes, pero también hace un chequeo a nivel internacional, que no estéis personas con una orden de extradición, que tengáis un problema con la Interpol, con la OFAC, etcétera. Esos chequeos también lo hacen. Pero no creo que esa persona esté tampoco buscando un pasaporte portugués. ¿Cuándo sale el acta como portugués? ¿Te la mandan a México? No, me la mandan a mí, que aplico yo te la mando a ti. También te podemos poner a ti, o sea, es electrónico, ¿eh? O sea, Portugal en eso sí que está súper modernizado y es todo electrónico. El acta es electrónica, te puedes también chequear online de tu registro civil electrónico. Emilio, buenos días. ¿El historiador se encargaría de reunir todos los documentos que hacen falta para probar el origen sefardí? Sí. El historiador se encarga de casi todos, los tuyos, tus padres y tus abuelos. Normalmente sí que os pedimos ayuda a vosotros porque os es más fácil acceder. Y hay que pensar que los últimos 100 años están protegidos por protección de datos. Entonces es muy difícil para los historiadores llegar y para el cliente ya es mucho más fácil. Isabela, ¿ustedes se encargan de solicitar el certificado a la Sinagoga Judía de Lisboa? Sí, nosotros nos encargamos de todo el proceso. Lo único que necesitamos de vosotros es vuestro árbol como primer paso y después que os saquéis los antecedentes, el acta de nacimiento y lo apostilléis y nos firméis un par de documentos como la autorización, la declaración de residencia. Bueno, y pagar, que eso también es bastante importante, sí, ese también es una labor vuestra. Pero después, tanto la aplicación a Lisboa como la aplicación al Ministerio, como el seguimiento, como la organización del informe, esa corre de nuestro lado. Adolfo León, ¿a qué se refieren cuando menciona que los familiares tienen los mismos derechos? Me refiero a que si, Alfonso, tú te vas a Portugal o te vas a Francia porque eres portugués, puedes irte perfectamente o a España o a Italia, donde tú quieras, en la Unión Europea, no donde tú quieras dentro de la Unión Europea, tú te puedes llevar a tu familia, a tu esposa y a tus hijos menores de edad o económicamente dependientes contigo y ellos tienen los mismos derechos, es decir, pueden estudiar, pueden vivir y pueden viajar por la Unión Europea. O sea, si tú te vas a trabajar a España y te llevas a tu esposa también puede trabajar en España como esposa de comunitario. No hace falta que saque una visa de trabajo. Por eso es lo que quiero decir con los mismos derechos. Tiene un poco menos que tú en el sentido de que ella depende de ti, que si os divorciáis mañana ya no puede. Pero, y tus hijos, bueno, tus hijos no se pueden divorciar de ti, pero si tus hijos ya son mayores de edad o ya no son económicamente dependientes de ti, pues ya no pueden aprovecharse de tu ciudadanía. Pero mientras estén contigo y viajen contigo, que digamos sean del núcleo familiar, pues tienen los mismos derechos que tú, que es vivir en la Unión Europea, trabajar en la Unión Europea o estudiar en la Unión Europea. Por ejemplo, si tu hijo viene a estudiar aquí a España, lo que sea, no necesita una visa de estudiante. Andrés, ¿el certificado de origen sefardí puede ser emitido por la Federación de Comunidades Judías Españolas? No. Que tengáis el certificado de la Federación de Comunidades Judías Españolas ayuda, pero no os lo van a dar solo con eso. Hace falta el informe, pero si tenéis el de la Federación, tenéis el informe. Es simplemente meterlo en formato de Portugal. Entonces, si por ejemplo nos dais el link a la Federación y a lo que habéis colgado en la Federación, nosotros lo sacamos de ahí, lo ponemos en formato Portugal, que no es el mismo que España, y digamos que primero facilita muchísimo el proceso, las pruebas ya están, no hay que buscarlas,
y adicionalmente pues se abataría el coste, porque claramente el trabajo de campo ya está hecho. Beatriz, ¿gestionamos también el pasaporte español? Sí, de hecho nuestras oficinas principales están en España y hemos hecho como 1000 y pico de España y llevamos como 500 de Portugal. El proceso es muy parecido, somos expertos ya en los dos, tenemos un equipo desarrollado solo por esto, así que si necesitas ayuda con eso, como bien sabréis, han extendido el plazo para firmar para la gente que ya solicitó el cupo un año, así que en España tenemos hasta septiembre del 2021 para firmar. Y además el 1 de julio ya abren fronteras sin necesidad de cuarentena, que recomiendo a cualquier persona que tenga el cupo con España, que si no es una persona de riesgo del COVID, venga a firmar ya, porque si hay otro rebrote en octubre y vuelven a cerrar las fronteras, nos vienen otros 6 meses de entre que abren aquí, abren allí y después las instituciones para sacar los documentos. Eso es la ventaja de Portugal, que no hay que viajar, pero España tienes que venir a viajar y no es delegable. Entonces, Beatriz, si quieres firmar y tienes el cupo, te aconsejo hacerlo en agosto o en septiembre, antes de correr el riesgo de otro rebrote y que cierren todo. Por supuesto, si no eres de riesgo, si no eres una persona mayor, diabética, etcétera, ¿no? José, mi hijo tiene 33 años y el que necesita urgente la nacionalidad. Lo recomendable es que la primera solicitud la haga él o yo como padre de 60 años. Se puede hacer simultánea. Claro, por supuesto mejora los costes. En cuanto más sois, pues podemos ayudar en el proceso de abaratar un poco porque estamos hablando de un volumen más grande. Por supuesto, nuestro objetivo es ganar dinero, pero sobre todo que encontréis su pasaporte y que los dos nos podamos beneficiar. Y como yo siempre digo, un cliente satisfecho es un cliente que vuelve. Así que os tengo que mantener felices. José, para contestar a tu pregunta, da igual que también contesto la de Beatriz, la edad no influye, no os van a dar el pasaporte antes o después porque tengáis una edad mayor o menor. Y sí, en cuantos más sois, pues sí que podemos hacer una atención. Y más en estas épocas, por supuesto. Espectador anónimo. ¿Cuánto cuesta todo el proceso? Yo vivo en México desde hace 40 años, pero nací en Chile. Mis papás son de Grecia y de Yugoslavia. Mis documentos son de ambos países. ¿Cuál es el que se necesita? Bueno, primero hay que probar el origen sefardí. Los costes ya lo he comentado que no me gusta hablar de ellos en vivo, pero que es un proceso completamente asequible. Si eres de México, necesitamos tus antecedentes de México y tus antecedentes de Chile porque naciste en Chile. Respecto a Grecia y Yugoslavia, en Yugoslavia no hay tanto, en la zona de Yugoslavia, en Belgrado hay un gran cementerio sefardí. En Grecia sí que hay mucho, hay bastante. Grecia y Turquía son países inminentemente sefardíes, solo que no tenemos mucho cliente griego porque al final, si tienes el pasaporte griego, ya tienes la Unión Europea, ¿no? Entonces ya tienes acceso a la Unión. Inspector anónimo, para contestar tu pregunta, tendría que estudiar tu caso y ver por dónde viene la rama sefardí. Entonces, necesitamos los documentos que vengan de la rama sefardí, que hay más probabilidades, pero no quiere decir que tengamos que cerrar la otra que sea de Grecia. Adolfo, si mi esposa ya tiene el árbol hasta su origen judío, ¿ya podemos aplicar para ella y mis hijos? Por supuesto que sí. Enviarnos el árbol para ver que sea sobre todo una línea ya reconocida y aprobada en Lisboa, para que vaya más deprisa. Por ejemplo, líneas ya aprobadas en Lisboa son la de Gómez de Castro en Colombia, La Paloma en Venezuela, Garza en Monterrey. Estas líneas ya van a ir mucho más deprisa. ¿Puedes puntualizar, por favor, qué debo hacer para arrancar el proceso? Pues simplemente enviarnos tu árbol, nada más, poco más. María Fernanda. Hola, ¿el árbol necesita fechas de nacimiento? Aproximadas sería ideal, María Fernanda, la verdad. Sería bastante ideal. A ver, ¿hay alguna diferencia entre ir por Lisboa o Oporto? Sí, hay una diferencia significativa. En Oporto solo puedes ir si eres judío practicante. En Lisboa puedes ir si eres hijo de judío converso o si eres practicante. Pero si eres practicante, recomiendo fuertemente que vayas por Oporto, porque en Oporto te responden en 2 o 3 días y tienes el certificado en menos de un mes, y en Lisboa estamos hablando de 4 o 5 meses. Mi nombre es Roberto. Soy sefardí de origen. Para mi esposa es mexicana. Sí, bueno, con ese apellido eres sefardí, claro que sí. Soy sefardí de origen, pero mi esposa es mexicana, también judía, y quiero que igual que sea portuguesa. ¿Se puede? Bueno, no entiendo bien la pregunta, pero tú puedes ser portugués y ella puede ser portuguesa. Los dos podéis hacer el proceso portugués, que lo recomiendo que lo hagáis los dos, porque me repito, por Oporto es súper fácil, o sea, súper deprisa, son súper diligentes,
antes que esperar que tú seas portugués y convertirla ya en portuguesa, porque al final eso puede cambiar y estamos hablando de 3-4 años. Buenos días, gracias. Para pedir la nacionalidad para los hijos debemos esperar algún tiempo. Bueno, primero tienes que ser portugués y una vez tú seas portugués conviertes los hijos, que el proceso en que te lo aprueben y escribas y todo eso a fecha de hoy es entre 1 o 2 años. Buenos días, gracias. Para pedir la nacionalidad para todos los hijos debemos... Ah, perdona, esta es la que acabo de hacer, perdóname. Si yo aplico la nacionalidad portuguesa por origen sefardí y me la dan y luego quiero que mi esposa obtenga el pasaporte también, ¿qué requisitos hay para lograrlo? Papelería, bueno, lo típico, acta de nacimiento, antecedentes, está. Vivir en Portugal, a fecha de hoy, no digo que no lo cambien. Hablar el idioma, no. Presentar examen, no. Tipo de casados, tampoco. ¿Qué proceso es más barato para obtener la nacionalidad por origen sefardí? Hombre, es por matrimonio, es mucho más barato. El problema es que tarda más y estamos hablando de que te tienes que esperar y corres el riesgo de que cambie la ley. Hola, ¿cómo me puede servir, Emilio? ¿Cómo me puedes hacer el certificado español de algún familiar para el proceso portugués? Pues te puede servir muchísimo, pero no el certificado, sino el informe, porque si nos mandas el informe, me repito, el trabajo ya está hecho del origen sefardí, entonces simplemente sería coger ese informe, ver cómo se conecta contigo y adecuarlo a los requisitos y formato de Portugal. Hola, ¿cuánto tiempo se considera haber residido en un país? ¿No sería más fácil omitir esa información en caso de haber estado menos de un año? Se considera haber residido en un país más de 6 meses. Si quieres, Santiago, comentamos en persona sobre la necesidad de poner antecedentes o no. Porque hay veces que se ha residido menos, pero se tiene la visa, etcétera. Son como cuestiones complejas que puede ser tedioso, pero bueno. A ver... ¿Los hijos pueden poder posteriormente a los padres? Gracias, Hernando, desde Colombia. No. O sea, si los hijos se vienen a vivir a Europa, pueden hacer una reagrupación familiar si los padres se pierden económicamente los hijos. Pero por sí solo no. ¿Tienes el acta de nacimiento portuguesa? Sí, entonces, claro que sí. Vete, haz una cita, escribe al consulado portugués de tu residencia. Por ejemplo, el venezolano que teníamos un par de clientes abre el lunes. Y haces una cita con ellos, les escribes, son súper amables, o no sé de qué país eres, pero vamos, normalmente son súper amables. Y cuando abran, si no están abiertos, haces una cita, les escribes, les dices que es para esto, le mandas el acta de nacimiento y te hacen una cita y te dan primero la carta de ciudadanía, que es como el DNI o el Identification Card, vamos, y después ya te sacas el pasaporte, ¿vale? O sea, tienes que ir 2 veces, que bueno, es poco tedioso, pero es lo que hay, ¿ok? Pero vamos, lo haces en el consulado de tu residencia o en el consulado que quieras. Tú en el momento que te aprueben y tienes el acta de nacimiento, tú eres portugués. Me acabo de dar cuenta que son las 5 porque me entretiene muchísimo esto. A ver, yo creía que tenía... Déjame ver si puedo quedarme 10 minutos más respondiendo preguntas. A ver, que hay muchísimas. Me encanta que haya tanto interés. Muchísimas gracias. A ver... Bueno, le doy 10 minutos más porque tengo una call en media hora. A ver, si sabes si la línea Gómez de Castro ya se ha aprobado en Portugal, sí, correcto, ha sido aprobada. Eso lo he dicho antes. Supongo que se ha hecho la pregunta después de que lo haya dicho. ¿Pueden mandar por email la liga o página para el árbol genealógico? Sí, os vamos a enviar el modelo para que lo tengáis y nos lo enviéis y sea más fácil. ¿De qué ciudad de Portugal sale el acta de nacimiento portuguesa? No entiendo bien la pregunta. Esto se inscribe en el Registro Civil Central portugués, que tiene delegaciones en las principales ciudades de Portugal. De hecho, no tienes por qué aplicar en Lisboa, puedes aplicar en Oporto, puedes tal. Es como un registro civil. El registro civil tiene delegaciones en todas las principales ciudades en casi todos los países. Bueno, no sé cómo funcionan otros países del mundo, pero por lo menos latinos sí. Pues muchísimas gracias a quien ha dicho excelente conferencia, muy, muy amplia y muy clara, le agradezco mucho. Mauricio de Costa Rica de nuevo. Yo ya envié el árbol genealógico de las 5 personas que estábamos interesados en el familia para hacer los sitios. Lo envié con todas las referencias. Los notariales, archivo, fecha de... O sea, podrías preguntar si llegó bien la información o la reenvío. Mauricio, ahora mismo, cuando salga de esta, le pregunto a mis abogados y te hacemos un estatus de lo
Ah, yo creo que sí, estaban estudiando, porque lo enviamos a 2 historiadores, tenemos 2 historiadores en Costa Rica, uno nos dijo que no, se lo enviaron al otro. Déjame chequear, porque justamente hablé yo con el que le debemos un dinero al historiador de allí y me sumé yo a la call y creo que estaban hablando de tu caso. Pero déjame chequearlo, Mauricio, y hoy mismo te doy una respuesta, ¿ok? Juan Carlos Fartos. Se deben enviar 2 fuentes de cada generación. Se tiene que tener vínculos con Portugal. Estudios, no, en Portugal no es como España, no hace falta tener vínculos. Consideran que el vínculo es suficiente de ser con sefardí. De todas formas, Juan Carlos, vosotros tenéis línea ya por España aprobada, así que o a cualquier familiar tuyo que sea por la misma línea, la podemos meter sin problema. Espectador anónimo. Lucía, saludos desde México. Tengo un árbol muy avanzado que llega aproximadamente hasta el año 1650 y con actas oficiales. Sin embargo, solo nos falta encontrar al Montiel judío que vino de España. ¿Qué probabilidad ves de encontrar nuestro centro? No conozco la prueba de Montiel judío. Mándamelo y te pongo en contacto con... nosotros tenemos una historia allí que es, de verdad, aparte de un encanto de hombre, es increíble. Él trabaja en la universidad y tiene toda la base de datos. Si no la tiene él, no la tiene nadie. Pero te pongo en contacto con él directamente porque al final ya tienes el árbol montado, a ver si él pudiese tener esa prueba. A mí así a bote pronto no me suena, ¿ok? Pero mándamelo, luciagoy@goygentile.com. De todas formas, me repito, enviaría mis datos para que lo tengáis. Adolfo, ustedes ya le hicieron el trámite a un sobrino para España. ¿El árbol que les mandó sirve o lo tengo que actualizar a mi nombre y el de mis hijos? Adolfo, es mejor que nos lo actualices porque hay otra línea que tu sobrino ahí no tiene, sobre todo el de tus hijos, que es tu esposa, que puede que haya un vínculo más fuerte o una línea ya aprobada para Portugal que nos haga el proceso mucho más rápido. María Fernanda, que nos dice que se retira. Bueno, muchísimas gracias por asistir, que está interesada, su móvil y su correo. Que hija está estudiando en Vigo, Pontevedra. Muy bueno, gracias a ti por tu tiempo y interés. Te mando la información, María, claro que sí, a tu correo y a tu WhatsApp, por lo visto. Hola, soy colombiana, tengo ya mi genealogía lista con apostilla para enviar a Portugal. ¿Qué más debo hacer? O sea, para enviar al certificado de Lisboa, pues ya lo tienes, envíalo. Recuerda que tienes que poner los formularios adjuntos y esperar a la resolución. Si quieres le echo un vistazo a ver si esa genealogía ya está aprobada y si está bien hecha. Recuerda que tiene que seguir el formato de Portugal. Piedad. Bueno, sí, de ti me acuerdo perfectamente. Hola, no me quedó claro. ¿El trámite para el esposo o esposa que no tiene ascendente sefardí se puede y debe hacer simultáneamente? No, no. Una vez la persona, tu esposo o esposa, o sea, portugués, podemos hacerte a ti portugués, no antes, ¿vale? La línea Garza de Monterrey ha sido aprobada, sí, esa sí que ha sido aprobada, ¿vale? La de línea Santa Zeus, la verdad no sé si ha sido aprobada. ¿Cuánto tarda el tiempo de estudio del árbol? 1 o 2 semanas. Adolfo, pues mándanos el árbol otra vez de tu sobrino y métele la parte adicional vuestra, o sea, o coge el árbol nuestro y pasa los datos, o mándanos y lo completamos nosotros, pero hay una parte que es la madre de tus hijos que yo no sé, que eso me lo tienes que hacer tú. Bueno, ya son las 5:05, así que voy a agradeceros a todos. Me quedan por lo menos 60 preguntas sin responder. La verdad, muchísimas gracias por vuestro interés. Os las vamos a responder a todos. Bueno, gracias Gabriel, que pone que me felicita, o sea que le tengo que decir muchísimas gracias también. Pero Carolina también, muchísimas gracias. Me encanta que participéis, que hagáis preguntas, se note interés y nos hace a mí, por lo menos, me lo hace mucho más ameno. Así que gracias otra vez por vuestro tiempo, ánimo y fuerza en estos tiempos tan raros, estoy seguro que saldremos todos más fuertes. Vuelvo a repetirme, os vamos a mandar la presentación, os vamos a mandar nuestros contactos, el modelo del árbol y aquellos que no he tenido tiempo de contestar de forma específica, os escribiremos un correo con la respuesta. Y a vuestra disposición y para lo que necesitéis y nada, buena tarde. Hasta luego, muchísimas gracias a todos.